25 de febrero, estando reunidas el grupo Agua Espacios para la realización de la primera mesa de trabajo del proyecto Cerámica Siglo XXII, que busca producir acciones capaces de dar continuidad a lo establecido en el proyecto del año vigencia 2022 y poder a partir de esa continuidad generar nuevos productos teniendo más o menos el mismo objetivo, la misma pregunta de investigación, más o menos las mismas metodologías. Por eso se establece un cronograma más o menos similar al que se llevó el año pasado, teniendo mesas de trabajo todos los meses excepto julio, mes en el que el tiempo se dedicará principalmente a la producción y revisión del guión. El orden del día tiene como tema central qué es un bien cultural y cuáles son los de la cerámica. Teniendo en cuenta ese orden del día, entonces paso a presentar el objetivo general. El título ya lo saben, Cerámica Siglo XXII. Ese título y la imagen se eligieron básicamente, por un lado, la imagen es conjuga dos de los elementos los elementos de diseño que ya trabajamos el año pasado en el video de Almas y Patrimonios Colombianos, en el primer video. Entonces conjuga dos elementos, la mano que está pintando y la cerámica. Entonces en este caso sería como la mano que está pintando una cerámica, o también que puede ser leído como la cerámica que contiene un dibujo con una mano pintando un corazón. Bueno, pero básicamente se hace teniendo en cuenta los símbolos que contiene. Por un lado, la vasija hace referencia a la primera vasija o a la vasija más antigua que la humanidad conoce, que según los historiadores se encontró cerca del río Amarillo, y la mano que hace alusión a la fuerza del espíritu, pero también a las artes, y el corazón, que es uno de los elementos pues, que señala de manera bastante recurrente los sentimientos humanos, pero también la sensibilidad, y pues hace parte de los elementos que están empleados en el logo del grupo. Entonces hay como un doble juego visual con relación al corazón mismo, como alusión a los sentimientos que se pueden tener con relación a la cerámica, pero a la vez como la alusión al trabajo del grupo mismo. Entonces, el título de Cerámica Siglo XXII surgió después de varias revisiones de posibles títulos del proyecto, y pues teniendo en cuenta que el proyecto pues, se hace preguntas sobre patrimonio cultural, sobre bienes culturales, entonces básicamente es un proyecto que se hace las preguntas acerca de qué es lo que van a heredar los niños y jóvenes del siglo XXII, y por eso tiene ese nombre sugestivo. El objetivo general es esencialmente el mismo del proyecto del año pasado, solo tiene unos ligeros cambios en la redacción que están señalados en un color un poquito más oscuro que el resto del objetivo. Entonces lo leeré a continuación. El objetivo del proyecto Cerámica Siglo XXII es crear los objetivos de enseñanza, aprendizaje y estrategias didácticas dirigidas a mayores de 12 años que se requieren en las instituciones de educación media y superior con el tema de la cerámica para la realización del derecho fundamental de la educación artística conforme a lo que estipulan las leyes colombianas en materia de conservación y fomento de su patrimonio cultural. La pregunta de investigación es ¿cuál es el mínimo de información y referencias comunes que deberían poseer todos los jóvenes colombianos en el tema de la cerámica en tanto bien cultural si el derecho fundamental de la educación artística se realizara en los términos pluriéticos y multiculturales que contemplan las leyes colombianas? Entonces, partiendo de esa pregunta, y pues básicamente en realidad es como querer llegar al objetivo, pero empezando un poco al revés. Digamos, los objetivos se plantean la pregunta por cuáles son los objetivos. El objetivo general de proyectos se hace la pregunta por los objetivos de enseñanza-aprendizaje, pero la pregunta de investigación lanza la mirada acerca del resultado como una estrategia de pensar a dónde sería ideal llegar para poder devolverse a pensar los objetivos. Primera digestión de la pregunta, y siendo un poco simplistas para poder empezar a abordar una posible respuesta a la pregunta de investigación, creo esta diapositiva señalando bienes culturales colombianos. ¿Cuál sería el mínimo de información y referencias comunes que podrían tener en general los colombianos
con relación a los bienes culturales. En una primera aproximación a la respuesta a la pregunta, encuentro que hay dos cosas básicas que todo joven debería saber al terminar su ciclo de formación básica y media. Es que, por un lado, existen leyes que determinan la labor de los funcionarios públicos y exigen compromiso de todos los nacidos en el país, pues además de las leyes, comenzando por la Constitución Política de Colombia, los artículos que hablan de la protección del patrimonio cultural, está también la ley 1185 del 2008, que es la ley de patrimonio cultural, señala la importancia de los bienes culturales como parte del patrimonio cultural y señala que los bienes culturales son parte del problema que se plantea cuando se habla de patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural son todos los bienes y valores que son expresión de la nacionalidad colombiana, de acuerdo a lo contenido en la ley 1185 del 2008. Entonces, como que una primera aproximación a la respuesta de la pregunta del proyecto sería que todo colombiano debe saber que existen algunas leyes, y la segunda es que existe bibliografía especializada en el tema de bienes culturales, tanto de manera puntual como de manera amplia de los bienes culturales en general, como herencia de la humanidad, como cuestionamiento propio de todos los territorios en todos los países. Por eso señalo un mínimo de referencias comunes con relación a la bibliografía especializada. Están estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos que son como lo mínimo que una persona que se cuestione los bienes culturales en profundidad debe haber leído en algún momento, o debe acceder, o debe poder leerse alguno de los capítulos, o debe poder consultar por lo menos las definiciones de bienes culturales que se ofrecen allí. Y pues quiero destacar principalmente dos que son importantes para la mesa de trabajo del día de hoy. El libro Museo de Patrimonio y la Didáctica de las Ciencias Sociales, que contiene el capítulo de Didáctica de los Bienes Culturales, escrito por Ivo Matossi, y los textos de Edward Spranger de Cultura y Educación, que básicamente ambos combinados permiten pensar la transmisión de patrimonio cultural y el problema de los bienes culturales desde el punto de vista de los jóvenes, que es el tema que nos convoca en general en todos los proyectos del grupo. Teniendo en cuenta los textos que en la diapositiva anterior, teniendo en cuenta que se realizaron 5 borradores de esta diapositiva y teniendo en cuenta que lo importante de hablar de los bienes culturales es poder llegar a tener una definición que nos permita trabajar de manera concreta y producir material didáctico, producir objetivos de enseñanza-aprendizaje, traje para la mesa de trabajo esta definición que, si bien puede ser considerada la primera del grupo en tanto bien cultural, es uno de los tantos ensayos que vengo haciendo desde el año 93 por comprender qué es un bien cultural y pues teniendo en cuenta lo que algunos autores han señalado. Entonces, esta definición que está lo que Ivo Matossi piensa, conjuga lo que Edward Spranger expresa en sus textos, también lo que indica un poco la Ley de Patrimonio Cultural de Colombia y conjuga también lo que opinan los grupos de trabajo en didáctica del patrimonio de España, particularmente el grupo de Neus González Monfort y Joan Pach Blanch, quienes han investigado desde la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Se han hecho preguntas pertinentes acerca de la importancia de la enseñanza del patrimonio. Y entonces esta definición, que es el resultado de mezclar un poco todo ello, tratando de crear una definición que sea útil para avanzar en los temas y para crear el material didáctico del proyecto de este año. Entonces, a la pregunta ¿qué es un bien cultural?, el grupo Agaespacios por el momento responde que es todo aquello que condensa y o agrupa los conocimientos, las experiencias y formas de conciencia a las que ha llegado un grupo humano luego del trabajo y los esfuerzos realizados por varias generaciones. Un bien cultural permite la afirmación, fortalecimiento y o existencia de valores, permite resucitar acciones del pasado y contribuir en la construcción de una identidad individual y colectiva. Esta definición
incluye procedimientos, manejo de materiales, de temas, de territorios, incluye leyes y normas sociales, incluye creencias, convicciones sobre todos los temas, salud, vida, alimentación, naturaleza, incluye los objetos que se hayan podido producir en esa condensación de conocimientos, experiencias y formas de conciencia. Entonces es como el resultado del trabajo de varias generaciones de personas que se han hecho preguntas, que han trabajado, que se han cuestionado algo específico. Entonces, un bien cultural se caracterizaría justamente porque condensa conocimiento, porque a través de él y dentro de él y en torno a él, una generación específica puede ingresar al pasado de su propia historia y acceder a conocimientos que les pueden ser útiles para comprender su presente, pero también para reconstruir su pasado. La segunda parte del texto dice: un bien cultural permite la afirmación, fortalecimiento y o existencia de valores, resucitar acciones del pasado y contribuir en la construcción de una identidad individual y colectiva. Esta definición incluye procedimientos, es decir, todo conocimiento, experiencia y forma de conciencia con relación al manejo de materiales, con relación al manejo de temas, con relación al manejo de territorios. Y tengan en cuenta que esta definición también la construyo pensando en que pueda ser lo suficientemente amplia para tener en cuenta como bien cultural, por ejemplo, las formas de cultivo que tienen algunos grupos, algunas naciones indígenas en Colombia, formas de pescar, formas de transformación de la madera, formas de, digamos, es bastante amplia, cobijaría todo lo que la ley señalaría como patrimonio material, inmaterial, tangible, intangible, sino que no utilizo esas categorías porque me parece que no permiten una visión realmente integrada de la relación que hay entre un conocimiento y los productos de un conocimiento, que pues ahora en la diapositiva lo veremos. ¿Cuáles son los bienes culturales de la cerámica colombiana? Entonces, retomando la respuesta anterior, es todo aquello de la cerámica colombiana que condensa o agrupa los conocimientos, las experiencias y formas de conciencia a la que ha llegado un grupo humano luego del trabajo y los esfuerzos realizados por varias generaciones. Permite la afirmación, fortalecimiento y o existencia de valores, resucitar acciones del pasado y contribuir en la construcción de una identidad individual y colectiva. Este sería como el texto ya modificado para la cerámica colombiana, y entonces ya vendría acá el estudio completo de los bienes culturales de la cerámica colombiana. Entonces, los bienes culturales de la cerámica colombiana incluirían justamente, de acuerdo a la definición anterior, los procedimientos que implican la producción de la cerámica artesanal, de la cerámica arqueológica, de la cerámica industrial, de la cerámica artística, pero también el surgimiento de la cerámica patrimonial, es decir, el cuidado que actualmente se tiene y se debe seguir teniendo sobre las colecciones que son representativas de estos géneros que se tienen hoy en día en Colombia. Quiero señalar que esta diapositiva se creó en el 2015 como resultado de 3 años de investigación a 125 archivos y agentes de la cerámica, pero también pues se viene revisando desde el año en que se creó hasta el día de hoy, revisando su validez, revisando su vigencia y revisando pues sobre todo su utilidad para el cuidado de los bienes culturales de la cerámica colombiana. Entonces, tal como se señala en la definición que se entregó anteriormente, esta diapositiva señala que la cerámica, toda la cerámica colombiana tiene un conjunto de procedimientos, no solamente que están vinculados a su elaboración, sino también que están vinculados a su conservación, a su circulación y a su uso, que eso también es muy importante, el uso con relación a los procedimientos y pues su vigencia hoy. Hace parte de los bienes culturales de la cerámica las instituciones existentes y por crearse, en donde se conserva, en donde se produce y en donde se promueve la circulación de la cerámica, pero también la formación de ceramistas. Hace parte de los bienes culturales de la cerámica el conjunto de leyes y normas que se vienen creando. Creo que la fecha más antigua que hay con relación a leyes o normas
En Occidente, en la Colombia occidental, es 1880 y algo, que es la primera ley de tesoros, y hay otras leyes o normas que son más antiguas, pero que no aparecen sino en investigaciones, por ejemplo, la que realizó Andrés Páez con relación a la cerámica Cubeo, que ellos tienen también unas normas específicas vinculadas a la producción de la cerámica y al manejo de la arcilla, por ejemplo. Haría parte de los bienes culturales de la cerámica todos los textos y documentos que se han producido hasta el día de hoy, lo que implicaría justamente que si son bienes culturales, pues deben ser conservados, deben ser cuidados, deben ser divulgados. Haría parte de los bienes culturales de la cerámica colombiana los centros de documentación y bibliotecas que en general pues conservan textos, libros, pero puntualmente también que conservan colecciones, material didáctico, textos especializados en cerámica. Hace parte de los bienes culturales de la cerámica el conjunto de vínculos y subgéneros que tiene la cerámica. Digamos, ahí están señalados como los grandes grupos de cerámica, y lo coloqué en último lugar, no porque sea lo último, sino porque es como lo más grande. Un conjunto de conocimientos, de creencias y convicciones que se vinculan a la producción de la cerámica artesanal, arqueológica, patrimonial, industrial y artística, y que es la que se transmite de generación en generación y de agente social en agente social, entre los que se encuentran los aficionados, otros profesionales que se vinculan a la cerámica, aprendices y oficiales de la cerámica, maestros de la cerámica y ancestros o antepasados que produjeron también cerámica. Entonces, este sería el esquema que permitiría empezar a ver cuáles son los bienes culturales de la cerámica y empezar a reflexionar de forma amplia sobre el tema. Con todo eso que ya tienes, ¿qué resultado te imaginas? Básicamente que es más delicado de trabajar, y justamente por lo cual se dedica un año a reflexionar sobre los temas y a entrar a los temas, es el contenido, sí, que es lo que básicamente, digamos, esto que estamos viendo acá en este momento, es una mirada macro al problema, de cómo partir de esto para crear las referencias comunes que deben tener los jóvenes, pero también para poder hacer una síntesis. En realidad lo que se plantea en el proyecto es hacer un recorrido en profundidad sobre todos los temas para al final poder hacer una síntesis acertada de los temas. Entonces hay que tener tareas y agrupar un poco como habíamos hecho al principio, que vamos a buscar información y la metemos en común y destacamos lo que es importante o no a través de documentos, libros. Quedé pensando en la definición, y es realmente amplia, abierta y a la vez concreta. Y entonces dice, hay dos cosas que me llaman la atención de la definición, y es que no usa las categorías de tangible e intangible, porque pues precisamente están dentro de la definición misma. Pero ¿cómo hacer de pronto algún énfasis o no sé, o digamos al momento, si yo quiero utilizar esta definición para enseñarla, ¿no sería necesario mencionar lo tangible y lo intangible, lo material y lo inmaterial? No, es como una duda que me de la primera. A ver, ten en cuenta que crear los objetivos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a lo que plantea Iván Matossi, es justamente crear narraciones que permitan entrar a los temas. Digamos, esta definición que traigo hoy todavía no está pensada para personas mayores de 12 años. El ejercicio primero que hice fue tratar de digerir un poco lo que proponen autores expertos en los temas de bienes culturales.